capítulo 16. Vamos a hacer lectura, hermanos, de los primeros 4 versículos del Evangelio de Juan, capítulo 16. Dice la palabra del Señor: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Padre bueno, gracias te damos, Señor, por este tiempo de predicación, rogándote, Padre, que tengas la misericordia de ayudarnos a tener toda la atención puesta en nuestras Biblias y que sepamos, Señor, poder atesorar lo que tú tienes para decirnos en el día de hoy. Te lo pedimos, Dios, siempre orando en Cristo Jesús. Amén. Vamos a tomar asiento, hermanos. La mañana de hoy seguiremos el estudio del Evangelio de Juan. Y si usted se da cuenta, hermanos, el Señor no ha soltado el hilo temático de lo que Él ha venido enseñando desde el capítulo 15. Hermanos, hoy el título que le he puesto a este sermón es el propósito de ser advertidos del odio del mundo. Las advertencias tienen un propósito. Y si usted recuerda, de pronto, hay un adagio, un viejo adagio popular que dice: soldado advertido no muere en guerra, ¿verdad? Y la idea de ese adagio es simple, ¿verdad? Pero también es poderosa. ¿Por qué? Porque allí lo que nos dice es que una advertencia oportuna puede llegar a preservarle la vida del que está en combate, de un soldado. En muchas situaciones de la vida, hermanos, estar advertido es sinónimo de estar preparado. Y estar preparado puede llegar a marcar la gran diferencia entre la vida y la muerte. Pero sin embargo, hermanos, también es cierto que en la realidad y especialmente en el campo espiritual, a veces parece que el refrán se revierte, como al decir: soldado advertido, muere advertido. Es decir, aunque uno haya sido prevenido, eso no garantiza que evitará el sufrimiento, no garantiza que habrá pérdida o incluso la muerte. Y hermanos, en este punto es donde necesitamos tener la claridad bíblica. Las advertencias que hizo nuestro Señor Jesucristo frente al odio que los cristianos van a recibir del mundo, esas advertencias no son para que escapemos, para que no huyamos de esas situaciones, sino tiene como propósito es que no tropecemos en esas situaciones. El Señor Jesucristo no está prometiendo que sus discípulos van a ser librados del odio del mundo. En ninguna parte usted lo va a encontrar. Él no promete que seremos librados del odio del mundo. Más bien, lo que Él nos está diciendo es que no seamos sorprendidos por ese odio. Así es que esas advertencias que el Señor hace no son un seguro contra la aflicción. No es una vacuna para no tener el odio del mundo. Por el contrario, las advertencias del Señor son una preparación para perseverar en medio del odio del mundo. ¿Sí lo nota la diferencia? Es muy distinto a lo que quizás nos han enseñado.
Ahora lo que aquí nos va a presentar Juan en el capítulo 16 es que nuestro Señor Jesucristo no busca desalentar a sus discípulos con malas noticias, ¿sí? Él no está procurando es aterrorizarlos o cargar sus corazones con que no sé qué será de ustedes cuando yo me vaya, pero lo que sí es cierto es que los van a perseguir y mire a ver qué va a hacer. No, esa no es la intención del Señor. Lo que hace el Señor Jesucristo es un asunto pastoral. Él está pastoreando el corazón de esos discípulos, los quiere llenar de su amor. Por eso les dice que vendrá, que vendrá para que no tropiecen. ¿Y qué vendrán? Esas advertencias. Esas advertencias son sumamente necesarias para que los discípulos no tropiecen. El Señor les revela que el odio del mundo no solo vendrá de parte de los impíos, como de una manera general de todo el mundo que está allá afuera, sino que va a tomar una forma especialmente cruel. ¿Cuál? Que ese odio vendrá con un ropaje religioso, ¿sí? Con hombres que los matarán creyendo que sirven a Dios. Y esto ya es como hacerle un zoom a lo que el Señor ya enseñó. El mundo los aborrecerá, pero les hace la claridad. Ese odio vendrá desde la religión misma, ¿sí? Y los matarán en el nombre de Dios. Pero hermanos, detrás de esta advertencia no hay fatalismo, sino ahí es un propósito divino. Lo que nuestro Señor Jesucristo quiere es que nosotros, los discípulos del Señor, estemos firmes, que recordemos sus palabras cuando esa hora de persecución llegue y podamos nosotros reconocer que su presencia, el preconocimiento de Cristo, va a redundar en mostrarnos que Él es Dios. Hermanos, el Señor lo que está haciendo es alistar a esos 11 hombres, no para evitar el conflicto, insisto, sino para salir victorioso de ese conflicto. Aún así, tengan que pagar el precio de la muerte. Por eso hoy, amados hermanos, quiero que consideremos el propósito de ser advertidos del odio del mundo, conforme a lo que Juan nos presenta en estos primeros 4 versículos. Y en ello quiero destacar que el Señor nos da 3 propósitos de su advertencia, 3 fines fundamentales. ¿Cuáles son? El primero de ellos que vamos a tratar es que esas advertencias son para evitar nuestro tropiezo. Eso es lo primero que vamos a ver, que la advertencia que nos hace el Señor es para que no tropecemos. En segundo lugar, el otro propósito que nos presenta el Señor es que al advertirnos del odio religioso es para confirmar nuestra fe cuando sus palabras se cumplan. Y en tercer lugar, el tercer propósito es para revelar su deidad, la deidad de Cristo al cumplir cada promesa. Pero vayamos por partes. Veamos el primer propósito de ser advertidos. El primer propósito es para evitar el tropiezo de los discípulos. Así lo dice el versículo 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. La gramática es sumamente clara. El Señor está diciendo lo que yo ya les he dicho tiene un fin. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no tengáis tropiezo. Ahora, ¿de qué cosas se está refiriendo el Señor? Porque Él dice, estas cosas os he hablado. Bueno, es muy sencillo. ¿Por qué? Porque son las que Él ha estado hablando en los versículos anteriores. Más exactamente en el capítulo 15, desde el verso 18 hasta el 27. A eso es a lo que Él se hace referencia. Estas cosas, de los versos 18 al 27, es lo que yo os he hablado con el propósito de ¿qué? Con el propósito de ser advertidos. Ahora, ¿cuál es el tema
de esa porción de Juan 15. ¿Cuál es ese tema? El odio, recuérdelo bien, es el odio del mundo. ¿Contra quién? Contra los discípulos de Cristo, ¿verdad? Y quiero hacer un pequeño resumen para tener el contexto de lo que nos dicen esos versos 18 al 27 de Juan 15. El Señor Jesucristo en esa porción lo que está haciendo es advirtiendo a sus discípulos que el mundo los va a aborrecer. Entiéndalo bien. Y por eso es una advertencia, para que no nos alarmemos cuando esto llegue. Vamos a ser aborrecidos por el mundo, ¿sí? Burlados de él. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Allí el Señor va a estar, esglosa precisamente todo lo que tiene que ver con ese aborrecimiento del mundo. Y ese odio no se debe a la falta moral de los cristianos, ¿sí? Porque es muy sencillo que uno sea odiado por algo que uno haga mal, ¿cierto? Uno puede ganarse ese odio, pero el Señor no está hablando de ese odio. El Señor está hablando del odio que es precisamente solamente por ser cristiano, por haber sido escogido de Cristo. Por eso es que el rechazo del mundo hacia los discípulos se trata en última instancia de un rechazo a Cristo y de un rechazo hacia el Padre, que es quien envió al Señor Jesucristo. Ahora, nuestro Señor Jesucristo lo que afirma es que sus palabras y sus obras, lo que vinieron a hacer cuando Él predicó, cuando Él hizo sus milagros, todas las buenas cosas que Él pudo hacer, lo que hizo fue desenmascarar la culpabilidad del hombre, porque Él vino a este mundo a hacer bienes y el mundo ¿qué hizo? Se resistió, lo odió. Ahora, aún así, por eso es que podemos considerar que el odio del mundo es un odio irracional. ¿Cómo el mundo va a odiar a Cristo si Él vino a hacerles bien? ¿Cómo el mundo va a odiar a un cristiano que sigue fielmente a Cristo si Él lo que busca es amarle dándole la verdad del Evangelio? Pues es un odio irracional. Ahora, aún en medio de ese odio, el Señor prometió que enviaría al Espíritu Santo, al Consolador, a quien llamó el Espíritu de verdad, quien daría testimonio de Cristo y le aseguraría a sus discípulos que ellos también darían testimonio de Cristo, siendo que ellos estuvieron desde el principio de su ministerio. Pero aún así, estando el Espíritu con ellos, estos apóstoles serían aborrecidos. Y por eso yo quiero asentarme en una pregunta. ¿Cuál? ¿Usted cree que el Señor buscó suavizar la verdad del aborrecimiento? ¿Usted cree que el Señor utilizó palabras como para no poner la situación tan grave? Hermanos, si ese tipo de error es propio de nosotros. Nosotros sí suavizamos las cosas. Piense por un momento en esta imagen. Piense por un momento que a usted le dieran las indicaciones para ir a un lugar que usted no conoce. Tiene que ir a Bogotá, a un lugar difícil. Vaya usted al centro de Bogotá o a sus alrededores, o un poquito más al sur, ¿sí? Un lugar difícil, usted no lo conoce, usted pide indicaciones y las indicaciones que le dan son sumamente superfluas o muy generales, donde se obvia la realidad de que ese lugar alberga. Entonces, cuando usted llegue a ese lugar, usted llega normal, tal como va, usted se lleva su billetera, lleva su plata, se va bien vestido y usted no se va a sorprender cuando de un momento a otro lo atraquen. ¿Cuánto usted en ese momento hubiese deseado haber sido advertido de los peligros para haber sido más precavido, verdad? Así también, hermanos, le puede llegar a suceder al predicador, así también le puede llegar a suceder al padre de familia o al pastor, quien suaviza la palabra con el único propósito de evitar un escándalo. No nos hablemos duro, no hablemos de pecado, no hablemos de esas cosas porque de pronto te molestas. No. Eso lo hacemos nosotros, suavizamos la palabra y lo que hacemos al suavizar la palabra es poner en riesgo el alma de esa persona.
La ponemos en riesgo porque no va a estar preparada para el día cuando el Señor lo llame a su presencia y tenga que rendir cuentas. Eso va a ocurrir. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo nunca, óigase bien, nunca cayó en ese error de suavizar el discurso. No, Él habló con claridad sobre el odio del mundo, sobre las persecuciones que vendrían y sobre el costo de ser un verdadero discípulo. Porque ser discípulo de Cristo tiene un costo. Porque solo la verdad, la pura verdad, cuando es predicada, puede llegar a sostener al creyente cuando la hora llegue, cuando la hora del odio del mundo se haga presente. Hermanos, las noticias difíciles no deben ser disfrazadas. No deben ser disfrazadas, ¿sí? Mire, cuando alguien procura disfrazar una noticia difícil, lo que está haciendo es dañar al otro. No está ayudando en nada. Pero cuando uno se reserva, cuando uno se reserva una advertencia, nosotros estamos debilitando a la otra persona. Los estaremos arrojando al peligro sin ninguna herramienta. Por eso es que las advertencias que nuestro Señor Jesucristo presenta acá no son advertencias crueles, no son advertencias que sean de orden alarmista, sino que son expresiones de su amor fiel a esas almas. Hermanos, cuando el médico, sígame este ejemplo, cuando un médico llega a suavizar sus palabras para darle el diagnóstico a su paciente y suaviza sus palabras con el único propósito de no preocuparlo, puede estarlo condenando. Lo puede estar condenando. ¿Por qué? Porque ese paciente puede salir de allí convencido de que está, ¿qué? Bien, que está bien, siendo que su enfermedad le puede matar. Y eso que son evidencias físicas. ¿Qué podremos decir de lo espiritual? De una persona que está postrada a su pecado. Quizás no es un pecado visible, es un pecado en el corazón, ¿sí? Pero si nadie le predica la palabra y le dice, usted es pecador, usted se va tranquilo a su casa y vive su vida tranquilamente. Pero cuando llegue el día del juicio, se dará cuenta y dirá, ¿por qué no fui advertido? ¿Por qué no fui advertido? Dicho esto, hermanos, nosotros podemos proseguir con el propósito. ¿Cuál es el propósito? El primer propósito de la advertencia. El Señor dice, para que no tengáis tropiezo. El Señor advierte a sus discípulos que el mundo los va a odiar y el propósito es para que ustedes no vayan a tropezar. Ahora, lo importante aquí, bueno, todo es importante, pero quiero resaltar es esa palabra tropiezo. Porque eso es lo que está diciendo el Señor. Yo les advierto para que no tropiecen. ¿Qué es tropezar? La palabra tropiezo en el idioma original, es decir, en el griego, es escandalizo. Y usted rápidamente ya tendrá en su cabeza una palabra en nuestro idioma español. Es la palabra escandalizar. ¿Sí? Es escandalizar. Pero hay aunque signifique lo mismo, hay un matiz más profundo en el idioma bíblico. ¿Por qué? Mientras que en nuestro idioma, escandalizar, nosotros lo entendemos como una expresión de molestia, lo entendemos como una sorpresa moral, es decir, cuando vemos que alguien hace algo malo y decimos, tremendo lo que hizo. ¿Sí? Nos escandalizamos por ello. Esa es nuestra comprensión de lo que significa la palabra escandalizar. Pero la palabra griega dice más que eso. Por eso es que se traduce como tropezar. ¿Por qué? Porque en el sentido bíblico, escandalizo significa provocar la caída espiritual de alguien. Eso es escandalizar, al punto de llevarlo a un pecado, incluso a llevarlo a apartarse de la fe. Hay de aquellos que hagan tropezar a uno de estos pequeños, dijo el Señor Jesucristo. Y eso es lo que va a hacer el mundo, hacer tropezar a muchos. ¿Y qué es tropezar? Que pequen, que abandonen la fe,
Que lo que habían dicho que creían, ya no lo sigan. ¿Por qué? Por miedo, por temor. Es como si el Señor les estuviera diciendo que sus advertencias son para que cuando llegue el momento de la aflicción, de la persecución, de experimentar el odio del mundo, no vayan a dejar de confiar en Él. Ese es el primer propósito de las advertencias. Serán odiados, pero cuando llegue la hora, recuerden que han sido advertidos para que ustedes no pierdan la fe en mí. Y es así, hermanos, como la advertencia del odio del mundo cobra una importancia mayúscula. ¿Por qué? Porque venida la persecución, venido el aborrecimiento, esto no debe tomarnos por sorpresa al punto de hacernos dudar lo que hemos creído. Y de esto sí que somos culpables muchas veces. Viene la persecución, viene el odio del mundo, viene la burla y empezamos como a echar para atrás, ¿sí? Y preferimos no, ya no busco al Señor, viene una enfermedad y no, procuro es alejarme de las cosas del Señor y más bien miro la manera de este mundo de poder solventar o salir de esta situación. Hermanos, el Señor lo que quiere es cuidar el corazón de los cristianos para que no tengan falsas expectativas, para que no tengamos falsas expectativas al hacer, bueno, en primer lugar, para esos 11, para que ellos no tuvieran falsas expectativas al hacer su labor apostólica. ¿Cuál? La de llevar el evangelio a todas las naciones. Y claro, esto es por extensión también a la iglesia, para que nosotros no tengamos falsas expectativas en hacer nuestra labor evangelística y de discipulado. Piense, nosotros no debemos ser sorprendidos cuando al hacer nuestros deberes cristianos recibamos el menosprecio de muchos. No se sorprenda, dice el Señor. Y traigo como ejemplo al apóstol Pablo. Piensa en el apóstol Pablo. Con toda la sabiduría, con toda la gracia que el Señor le había dado, aún así se enfrentó al rechazo de los judíos. De los judíos lo rechazaron e incluso fue rechazado de quienes él mismo les había enseñado el evangelio. Porque a los que él les enseñó el evangelio, ellos se dejaron persuadir por la mentira de la falsedad de su llamado. Llegaron falsos maestros, ¿sí? Pablo va y les predica a los Gálatas, por ejemplo, los convence por medio de la escritura. Bueno, el que convence es Dios. Les enseña el evangelio, ellos creen, pero dejan estos Gálatas prestar su oído a los falsos maestros, quienes dicen, pero es que es Cristo más las obras, es Cristo más la ley. ¿Quién les enseñó lo otro? Pablo. ¿Y quién es Pablo? ¿De dónde sacó su apostolado? ¿No creen que ese apostolado es falso? Pues ellos, los Gálatas, se dejaron persuadir de esa falsedad y empezaron también a rendir oposición a quien les había hecho tanto bien. El mismo Pablo tuvo que enfrentarse con el debilitamiento de los Gálatas, con tal que el mismo apóstol les escribió en esa carta a los Gálatas: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Es eso, hermanos. Puede que ocurra, hermanos, cuando nos encontremos con resistencia al evangelio, usted puede desanimarse, usted puede ser debilitado, o cuando haya quienes se rebelen a la enseñanza, porque eso también ocurre, y mucho. Usted puede predicar la palabra, aún en su casa, y muchos se van a rebelar a ella. Y puede ocurrir, hermanos, que esto nos haga bajar los brazos. Pero la advertencia que nos está haciendo el Señor es para que no tropecemos, para que nuestra fe no mengue, para que nuestros brazos no se cansen, por más que hablen mentiras en contra nuestra. Ya estábamos advertidos. Ya estábamos advertidos que seríamos aborrecidos. Así es que, hermanos, como iglesia, no nos hagamos falsas expectativas, como si todo fuera a funcionar sin ningún tipo de revés. No nos hagamos esas ideas. Muchos hoy
son desanimados en su fe. Muchos. No porque Cristo les haya fallado, sino porque les prometieron un camino fácil. Eso es. ¿Por qué fallan? ¿Por qué se van? ¿Por qué no vuelven? Porque les prometieron un camino que es fácil. Un camino sin oposición, un camino sin rechazo, un camino sin cruz. Pero nuestro Señor Jesucristo no hace eso. Él habló claro. Él dijo, el mundo los va a odiar. Y con eso, hermanos, está cuidando el alma de los cristianos, previniendo que caigan en confusión cuando la realidad no coincide con las expectativas erradas. Mire, cuando usted tiene una expectativa que es equivocada, cuando usted cree que la vida cristiana es color de rosa, lo primero con lo que se va a enfrentar es que va a ser desilusionado. ¿Por qué? Porque viene la enfermedad, viene el problema económico, vienen las angustias tan comunes como para todos los seres humanos. Y entonces, ¿qué va a hacer usted? Pues si usted no fue advertido de que esto iba a ocurrir, pues sencillamente o usted se aparta o usted niega todo, lo niega todo. Entonces, ese es el primer propósito de las advertencias. El segundo propósito es para confirmar la fe de los cristianos cuando esas advertencias se cumplan. Y para ello cito versículos 2 y 3 de Juan 16. El Señor les dijo, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mire, si usted sigue muy de cerca este par de versículos, son la expresión detallada de lo que estos discípulos iban a enfrentar muy, muy pronto. Por eso les digo que es como hacerle un zoom a lo que el Señor ya había dicho antes. ¿El mundo los va a perseguir? Sí, pero mire la manera en que van a recibir esa persecución. ¿Cómo? Expulsión, muerte en nombre de Dios. Todo lo que era común en el diario vivir de esos apóstoles iba a ser afectado. Iban a ser zarandeados completamente. Y aunque anteriormente el Señor haya enseñado o haya señalado al mundo como aquel enemigo de los cristianos, ahora el Señor Jesucristo revela que ese enemigo tendrá una apariencia, la apariencia de la religión. Es decir, desde allá vendrá el ataque. Dice la Escritura, dice el Señor, ellos serán expulsados de las sinagogas. Y como si fuera poco, en el nombre de Dios los perseguirán y los matarán. Y de esa manera, hermanos, el odio del mundo sería de carácter religioso y sumamente elaborado. Y si usted se da cuenta, aquí se cumple también la Escritura. Los aborrecerán, porque a mí me aborrecieron primero. ¿Cómo aborrecieron al Señor? Desde la religión. Los líderes religiosos judíos empezaron a maquinar la manera de cómo hacer caer al Señor Jesucristo. ¿Cómo? ¿Sanando en el día de reposo? Pues está cometiendo un pecado. ¿Cómo? Está permitiendo que sus discípulos coman trigo en el día de reposo. Pues está haciendo pecar a otros. ¿Y en qué resultó eso? En que esos líderes judíos llevaron al pueblo para que gritaran a gran voz, crucifícale, crucifícale. Entonces el Señor está diciendo, eso mismo ocurrirá con ustedes. Hermanos, si ustedes lo recuerdan, ese tipo de odio, de ser expulsado de una sinagoga, de ese odio religioso, ya Juan nos lo había dicho en este mismo evangelio, ¿sí? Él ya lo había escrito. ¿Se acuerdan de ese pasaje del ciego de nacimiento? Pues bien, ese ciego de nacimiento fue curado milagrosamente por el Señor Jesucristo. ¿Y qué ocurrió? Los judíos cogieron a ese hombre y lo empezaron a presionar para que negara a Cristo. Y al no conseguirlo, ¿qué ocurrió? Lo expulsaron de la sinagoga. Lo expulsaron.
Hermanos, ser expulsado de la sinagoga no es simplemente impedirle entrar al lugar de culto judío, ¿sí? No es sencillamente cerrarle la puerta y dejarlo por fuera. No, no se trata de eso. Ahora, entienda muy bien el contexto. Sinagoga era el lugar en el cual los judíos rendían culto al Señor. Se leía la escritura y rendían el servicio al Señor. Y eso es, eran expulsados de la sinagoga. Pero no es simplemente lo que les digo, dejarles por fuera. Ser expulsado de las sinagogas en el tiempo del Señor Jesucristo implicaba una severa excomunión con profundas consecuencias. ¿Cuáles? Primero, claro, significaba ser excluido del culto. En segundo lugar, significaba ser excluido de la enseñanza de la Biblia, en donde la Biblia no estaba como hoy en día en nuestros anaqueles, en nuestras bibliotecas, en la casa. No. Todos querían escuchar la palabra de Dios y quedaban, al ser excluidos, pues quedaban excomunicados de esto. Quedaban excluidos de la vida comunitaria. Eran considerados como herejes, eran considerados como blasfemos. Y esa repulsión conllevaba asuntos mayores. ¿Conllevaba a qué? Al rechazo social. Al rechazo social, a la ruptura aún de las relaciones familiares. Se perdían incluso oportunidades laborales. Eran marginados, pudiéramos llamarle marginados legales dentro de la comunidad judía. Era nada dentro del pueblo. Por tanto, hermanos, para el judío del primer siglo, esto era equivalente a estar muerto tanto civilmente como espiritualmente. No era nada, ser expulsado. Y eso está diciendo el Señor, ustedes, mis discípulos, serán expulsados de las sinagogas. Y a eso se enfrentarían esos discípulos. Su camino sería un camino de verdadero costo y sacrificio. Ahora, esa persecución que viene desde la religión es lo que se puede llamar como fanatismo religioso. Eso era fanatismo. Y ese fanatismo religioso les llevaría aún más lejos a los judíos. Y era persiguiendo a los cristianos incluso para matarlos. ¿Puede usted hacerse esa idea? Ser perseguidos en el nombre de Dios para matar a su prójimo resulta hasta incomprendible. Choca contra la verdad de la Escritura. Y si es por citar un ejemplo, hermanos, yo creo que debiéramos hablar de Saulo de Tarso, ¿verdad? Quien antes de su conversión era el ejemplo perfecto de lo que un religioso puede llegar a hacer por causa de sus creencias fanáticas. Y aunque dijera creer en Dios, porque Saulo de Tarso decía, yo creo en el verdadero Dios, esa credulidad tan solo era una sombra que le enceguecía y le enceguecía de tal manera que al perseguir a los cristianos no se estaba dando cuenta que estaba persiguiendo a aquel Dios que decía el cual creer. Incongruente, ¿verdad? Estaba muy enceguecido. El fanatismo religioso enceguece y le puede hacer pensar a esa persona que está en la verdad, que sigue al verdadero Dios, pero obra en contra de la voluntad de Dios. Saulo, las manos de Saulo estaban manchadas con la sangre de Esteban. ¿Lo recuerdan? A ese joven Saulo. Cogieron a Esteban que estaba predicando al Señor Jesucristo, lo estaban apedreando y como les estorbaba la ropa a esos judíos para poderle darle con certeza, entonces se quitaban sus ropas y se las dejaban al cuidado del joven Saulo. Pero no solamente fue esa situación. Muchos otros cristianos que cayeron ante su violenta persecución. Así lo describe Lucas en Hechos capítulo 9, en los 2 primeros versículos. Allí se dice, Saulo, escuche muy bien cómo se describe
a este hombre, a este fanático religioso, Saulo, respirando aún amenazas y muerte. Mire, Saulo no salía con una intención menor a la de quitarle la vida a un cristiano. ¿Sí? Si no lo lograba matar, era para lo encarcelaba y lo hacía sufrir. Hechos 9, 1 y 2. Saulo respirando aún amenazas y muerte. ¿Contra quién? ¿Contra quién? ¿Contra Roma? No, dice, contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote. Mire, es religión, es una persecución desde la religión. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, y léalo usted allí en la Biblia, ese título camino, esa palabra camino, está con C mayúscula, dice, los trajese presos a Jerusalén. Antes, mucho antes de que a los discípulos del Señor les llamaran cristianos, los llamaban los del camino. ¿Por qué? Porque eran los seguidores de aquel que dijo, yo soy el camino. Entonces lo que tenemos aquí, hermanos, es el fanatismo religioso, un fanatismo que ha sido una de las fuerzas más peligrosas en la persecución de los cristianos a lo largo de la historia. Esto no quedó solamente en el primer siglo, a lo largo de la historia. Esto se siguió marcando. ¿Acaso no quedó registrado en la historia que Nerón tomaba a los cristianos, los empalaba, los llenaba de brea y los encendía vivos y hacía una antorcha de ellos? Con tal fue el odio de este emperador que incendió la propia Roma. Y claro, para él, lavarse las manos como buen romano, digo, fueron los cristianos. Y sí, yo puedo decir sí, Roma fue incendiada por los cristianos porque fueron quemados vivos. Y así la historia continuó registrando la persecución acérrima desde la religión. Persiguen a la iglesia de Cristo creyendo sinceramente que sirven a Dios. Que sirven a Dios. Hermanos, este tipo de celo sin conocimiento verdadero convierte la religión en un instrumento de violencia. Donde el fervor por la tradición, óigase bien, mire, el fervor no es por la verdad, el fervor es por la tradición, el fervor es por la ley de los hombres, sin el conocimiento de Cristo. Cuando se reverencia más la tradición y las obras y el conocimiento de Cristo queda por fuera, el resultado no es otra cosa que odio, opresión al verdadero pueblo de Dios. Así, hermanos, el fanatismo religioso, lejos de glorificar a Dios, revela es una profunda ignorancia de Él. Está mostrando que no conocen a Dios. Bien dice el Señor Jesucristo allí en el versículo 3 de Juan 16, harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Pero cómo? ¿Los judíos no adoraban al mismo Dios? ¿No adoraban al Padre? El Señor está diciendo, no lo conocen. No lo conocen. Y esa ignorancia se convirtió en un medio de oposición activa al evangelio, a la verdad. Pero, ¿cómo esas palabras de advertencia resultarían en una fe más fuerte? ¿Cómo eso puede ser así? ¿Cómo puede ser el propósito de estas advertencias que serán expulsados de las sinagogas, que los van a perseguir a muerte y que eso vendrá desde la misma religión? ¿Cómo eso puede resultar en una fe más fuerte? Hermanos, al advertirles el Señor Jesucristo de antemano, nuestro Señor muestra que la persecución no es un asunto accidental, sino que es algo que ya conocía Él, Cristo lo conocía, y no solamente lo conocía, sino que lo permitió. Y esto da seguridad, hermanos. Si el Señor lo anunció, entonces, ¿qué significa? Que Él está en control.
¿Mm? Y así es como debiéramos ver esa persecución. Así es como debiéramos ver el odio. Así es como debemos ver cada aflicción que viene a nuestra vida. El Señor lo conocía, el Señor lo permitió, el Señor está en control y no ha perdido el dominio de ninguna situación, ninguna. Es por eso, hermanos, que en el libro de los Hechos, donde la historia de la iglesia naciente tiene lugar, cuando el odio de los líderes judíos empezó a verse de una manera más abierta, cayendo sobre los apóstoles, nosotros podemos ver en una ocasión cómo la iglesia primitiva, la oración no se centraba en evitar el sufrimiento. Ellos no se reunían a orar y decir, ¿y ahora qué vamos a hacer? El sumo sacerdote nos busca para matarnos y ahora todos los que están allí están mirando la manera en cómo apresarnos y darnos de latigazos. Esa no era su oración. Ellos no estaban orando para evitar el sufrimiento. Ellos oraban era para recibir fortaleza, para perseverar con fidelidad. Y si usted lo recuerda, el ejemplo es Pedro y Juan. Pedro y Juan, que ellos después de haber sido arrestados y después de haber sido golpeados y amenazados por predicar en el nombre de Jesús, ellos regresaron a la congregación. Y todos juntos oraron, no pidiendo ser librados del dolor, sino que el Señor les concediera hablar su palabra, dice la Escritura, con todo denuedo. Con todo denuedo. Hermanos, entonces, esa oración de la iglesia primitiva que resalta, bueno, está revelando que la fe de los apóstoles había sido confirmada. Lejos de retroceder por la persecución, ellos estaban convencidos de que estaban caminando en obediencia al Señor, tal como Él les había ya advertido cuando estuvo con ellos. Hermanos, ellos no vieron el sufrimiento como un obstáculo, sino como una oportunidad para ser fortalecidos por el Espíritu Santo y poder seguir testificando con valentía. Así, hermanos, así Dios lo que hace es confirmar la fe al llenar a sus discípulos, a los cristianos, del Espíritu Santo y de permitirles hablar con denuedo, mostrando que la advertencia era con el propósito de que ellos pudieran ver la verdadera victoria de la iglesia, la cual no consiste en evitar la oposición, sino que la victoria de la iglesia consiste en perseverar fielmente en medio de ella. ¿Viene persecución? ¿Viene el odio? ¿Viene la burla? ¿Qué vamos a hacer? ¿Huir? ¿Agazaparnos? No. Dice la Escritura, perseverar. Y es de esta manera, hermanos, que lejos de angustiarnos, lejos de reprimirnos por las acciones de los enemigos de la fe, debiéramos entender más bien que ya habíamos sido advertidos. Las advertencias ya fueron dadas. En otras palabras, cuando seamos odiados, recordemos que el Señor ya nos los había dicho. Y cada uno de nosotros, por la fe que nos ha sido dada, podrá identificar que la verdadera tragedia no está en lo que nosotros podamos sufrir en este mundo. La verdadera tragedia está del lado de aquellos que con violencia quieren hacer callarnos cuando hablamos la verdad. Ellos sí están viviendo una vida trágica, porque se verán enfrentados con aquel que en su mano está la venganza. Son ellos los que, desde la ignorancia, defienden una religión que descansa en las obras, que descansa en las tradiciones y en un ritualismo que es frío, un ritualismo sin gracia, es decir, donde Dios no está. Y aún así dicen adorar a Dios. Yo pregunto, ¿qué mayor tragedia puede haber que pensar que se sirve a Dios cuando en realidad se le desconoce por completo?
Eso es una tragedia. Poder decir, Señor, yo te amo, pero no le conoce, no le conoce. ¿No es entonces para nosotros como cristianos una bienaventuranza ser rechazado por los hombres, si eso significa que hemos conocido al Hijo y al Padre? Una bienaventuranza. Cada vez, hermanos, entonces, que nos persigan por la doctrina que predicamos, nos debe hacer más fuertes, mucho más fuertes. Pues las palabras del Señor se estarán cumpliendo. ¿Cuáles? Serán aborrecidos, serán expulsados, serán llevados a la muerte. Y esto me lleva al tercer propósito de las advertencias. Primero, para que no tropiecen, que su fe no caiga, no mengüe, para que no dejen de creer en Cristo. En segundo lugar, para confirmar nuestra fe, para ser fortalecidos en nuestra fe cuando eso venga, cuando esos tiempos duros vengan. Pero en tercer lugar, el Señor trae otro propósito, un propósito glorioso. Las advertencias acerca del odio del mundo, ¿sí?, evidenciado en ese odio religioso, es para reconocer la deidad de Cristo en su presciencia. Para reconocer a Cristo. Hermanos, las advertencias que hizo nuestro Señor no solamente obran para el bien del cristiano, como en todo. No, todas las bendiciones no solamente son para nuestro bien, tienen un propósito mayor. Y en este caso, las advertencias no solamente es para guardarnos del día malo, sino también han sido dadas para que aprendamos a reconocer que nuestro Señor es Dios. Es Dios. Y ese ha sido el propósito del Evangelio de Juan. Ese ha sido un propósito reiterativo de este Evangelio, que todos los que lean las páginas de Juan sepan, cuando menos una sola cosa. ¿Cuál? Que Jesucristo es Dios en la carne. Si usted ha de aprender algo del Evangelio de Juan, debe aprender que Jesucristo es Dios. Hermanos, no hay nada tan peligroso para el hombre que al ser turbado por las aflicciones, llegue a desconocer que aquel que le ha salvado de su condición de pecado quede reducido o quede maniatado ante las circunstancias de odio que experimenta en el mundo. ¿Me explico? No sé si esta sea su experiencia o lo haya sido, que cada vez que usted expresa su fe delante de los hombres, ya sean sus familiares, ya sean sus amigos o cualquiera que les rodea, y usted en ese momento es menospreciado, puede que su reacción sea la de un desamparado. Decir, Señor, estoy haciendo tu tarea y pareciera que me has dejado solo aquí en el frente de la batalla. Y ahora mis enemigos buscan la manera de destruirme. No me creen, Señor. No me creen a tu poderosa palabra. ¿Me has desamparado? Puede que para muchos esa sea su consideración, como si Dios les hubiese abandonado a su suerte. O peor aún, puede que el cristiano en ese momento crea que a Dios se le salió de su control la situación. Entienda esto. Si esto fuera así, si Dios nos hubiese abandonado a nuestra suerte o se le hubiese salido de control la situación, si esto fuera así, dude también de su salvación. Dude. ¿Por qué? Porque un ser que no tiene el control de todas las cosas no puede ser Dios. No puede ser Dios. Hermanos, ya vimos en el punto anterior que las advertencias que hizo nuestro Señor Jesucristo, esas que nos dio sobre el odio religioso del mundo, no son para sembrar temor, sino para afirmar nuestra fe. Ahora, es nuestro deber entender que al anticipar con exactitud el rechazo que los discípulos iban a enfrentar, el Señor Jesucristo nos está dando una prueba viva
de que Él es Dios. Él es soberano y Él es veraz. Hermanos, cada vez que nosotros veamos cumplidas sus palabras en medio de la oposición, debe fortalecerse en nosotros la certeza de que seguimos al verdadero Cristo. En lugar de decir, uy, esto como que está mal, ¿en qué fallé? Más bien diga, era de esperarse. En el mundo nos van a odiar. Y me van a odiar por ser cristiano, por hablar con la verdad, ¿sí? Y en lugar de apocarnos, en lugar de ser temerosos, debiéramos decir, voy por el camino correcto, porque así el Señor Jesucristo lo predijo. Y poder llegar a la conclusión que Cristo es el verdadero Dios, el único que conoce el principio y el fin. Cuando el Señor dijo, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho, pudiéramos nosotros llegar a traducir esas palabras así. Jesucristo es Dios omnisciente. Jesucristo es Dios omnisciente. ¿Qué es la omnisciencia? Hermanos, la omnisciencia es un atributo o es una perfección que es exclusiva de Dios. Entonces lo que está diciendo el Señor Jesucristo es, yo soy Dios. Yo sé todas las cosas. Yo sé lo que está al porvenir. Por eso les advierto. Y esa omnisciencia, que es un atributo exclusivo de Dios, lo tiene Cristo. Queriendo decir que Cristo es Dios. Hermanos, no hay criatura en la tierra. No hay criatura en el cielo, ni por más poderosa que pudiera ser, ni los ángeles, ni Satanás mismo. No hay criatura que conozca el porvenir. ¿Sí sabía que el diablo no conoce el futuro? Él no lo conoce, porque él no es Dios, él no es omnisciente. Y si conoce algo la criatura, si Satanás llega a conocer algo, o los ángeles, o nosotros como seres humanos, si llegamos a conocer algo del futuro, es porque Dios lo ha revelado. ¿Cierto? Ahora, la omnisciencia significa que Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Y en todo momento. ¿Sí? Y de manera perfecta, lo sabe de manera completa y sin necesidad de aprender nada. Por eso bien dice la Escritura que antes de que nuestra palabra llegue a la boca, el Señor ya la sabe. Él sabe las intenciones del corazón. Él lo sabe todo. Él es omnisciente. Y dentro de ese perfecto conocimiento es que se encuentra la presciencia. ¿Qué es la presciencia? La presciencia es conocer de antemano, conocer antes. No con esa simpleza, hermanos, de conocer lo que ocurrirá, ¿sí? Como si Dios fuera un mero vidente que ve el futuro, no. Más bien, la presciencia tiene que ver con esos hechos futuros que están en la mano de Dios, en el dominio de Dios, que Él los gobierna. Así es que, hermanos, cuando veamos cumplirse las advertencias que hizo nuestro Señor, cuando usted sea aborrecido por el mundo, por causa de su fe, ¿sí? ¿Sí? No es sufrir por causa de nuestros errores, porque en eso no hay gloria, hay castigo, debe haberlo, sino por causa de nuestra fe. Cuando veamos que hay persecución por causa de lo que nosotros decimos creer, nuestra primera reflexión ha de ser que Cristo es verdaderamente Hijo de Dios. Porque Él lo predijo y se cumplió. Y eso debe redundar en que reflexionemos en que somos bienaventurados. Es una bienaventuranza sufrir en el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque el vaso amargo del aborrecimiento en este mundo es la plataforma en la cual Dios dispuso que se cumpliera, que nosotros cumpliéramos con el deber de ser testigos de Cristo. Es allí, Dios lo prepara todo, para que en ese momento, de ese modo, pudiéramos testificar de su nombre. Piensa en Pablo otra vez.
Cuando Pablo se dispuso a despedirse de los ancianos de la iglesia de Éfeso, allá en el libro de Hechos, capítulo 20, es una despedida muy sentida, ¿cierto? En Hechos 20. Pablo se dispone, hace llamar a los ancianos, es decir, a los pastores de Éfeso, y lo hace sabiendo que él no volverá a verlos, no los volverá a ver. Pues les declara que él va a Jerusalén, sabiendo que allí le esperan prisiones y tribulaciones. ¿Cómo lo sabe? Bien dice allí la Escritura, porque el Espíritu le reveló. Y aún así, Pablo les dice en Hechos 20, verso 24, pero de ninguna cosa hago caso. ¿De qué? De las prisiones, de las tribulaciones, del odio que va a recibir. De ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Hermanos, esto solamente lo puede decir alguien que está completamente convencido que su vida y ministerio están sometidos al gobierno absoluto de Dios. Piensa en otra persona que no esté gobernada por el Espíritu. Le dicen, usted tiene que hacer una tarea y tiene que ir a Jerusalén. Y allá lo van a maltratar, lo van a encarcelar. ¿Usted qué haría si usted no tuviera el Espíritu? Yo no voy. Es decir, mi segundo nombre es Jonás. ¿Sí? Yo no voy allá. Allá me van a matar. ¿Sí? Yo no voy allá. Pero hermanos, el que tiene el Espíritu va a entender, va a haber sido entendido que las advertencias que hizo Cristo son únicamente para la gloria de su nombre y para que nuestra fe sea fuerte en ese momento. Entonces, sometámonos a ese gobierno absoluto de Dios, quien determina tanto el camino que uno va a seguir como el sufrimiento que nos va a esperar por ese camino. ¿Quién lo determina? Dios. Entonces, hermanos, un pasaje como este, como el que acabamos de ver aquí en Juan 16, que no quede como lo que hoy son tantas advertencias que solo quedan en el aire. Y usted lo ve. Hay muchos que pueden llegar a tomar una advertencia como que, igual, ¿sí? No le importa. Allá hay un barranco, no importa, ya me voy. Ahí para algunos las advertencias les quedan en el aire. O simplemente las advertencias son atendidas para ver la manera de cómo esquivarlas. No, ese no es nuestro deber cristiano. Buscar la manera de cómo esquivo el odio del mundo. Y como yo les dije, usted lo puede hacer, pero para eso usted tendrá que suavizar el mensaje. No hablar de pecado. ¿Para qué? Para evitarse problemas. Pero no, a eso no nos llama el Señor. El anuncio, la advertencia del odio del mundo tiene propósitos alentadores para que hagamos nuestros deberes cristianos con convicciones fuertes, alejándonos siempre de la fantasía en los que hoy muchos enemigos de la fe enseñan. Porque hay enemigos de la fe que se paran detrás de un púlpito y enseñan que la vida cristiana es una fantasía. Es vivir en el mundo de Alicia, en el país de las maravillas, ¿sí? En donde todo, la vida del cristiano es color de rosa. Los que así han sido enseñados pueden caer en dos errores. Que les enseñen que la vida cristiana es fácil, es sencilla, pueden caer en dos errores. La negación, es decir, usted tiene una pérdida en este mundo y usted lo niega, se resiste. Usted está enfermo, no estoy enfermo, y postrado en una cama.
Está enfermo, hermano. Usted necesita que lo vea un médico. No necesito. Usted puede caer en la negación. O por el otro lado, usted puede caer en el derrotismo. Es decir, el Señor me desamparó. El Señor me dejó solo. El Señor no está conmigo. El Señor me trajo aquí para ser victorioso. Y lo que he encontrado es oposición. Esos son errores, hermanos, de los que han caído bajo la enseñanza de la vida cristiana. Todo va a funcionar perfectamente. Tanto el que niega como el que cae en el derrotismo niegan la soberanía de Dios. Eso es. Niegan que Dios tiene todo bajo control. Niegan que Dios, desde que Él creó todas las cosas, Él sabe cuál es el destino de este mundo, porque el destino de este mundo está ¿en dónde? En su mano. Y las almas de los suyos serán preservadas hasta el final. No hay pérdida, hermanos. No hay pérdida. Por eso cierro con esto, hermanos. No faltan hoy quienes se dicen cristianos, pero ante la primera presión del mundo, cuando el mundo ya los empieza a oprimir, ya sea desde la familia, porque eso ocurre desde la familia, desde sus amigos, desde sus compañeros de trabajo, lo empiezan a presionar. Usted, el cristiano. Y muchos que ante esa primer presión del mundo, ¿qué es lo que hacen? Callan. Porque si abro mi boca, me meto en problemas. Más bien huyo. O lo que es peor, se acomodan. Se acomodan al mundo. Como si el evangelio fuera una opción cómoda y no un llamado a tomar la cruz. Lastimosamente, muchas iglesias caen en ello. Huyen de las responsabilidades, callan la verdad y se acomodan a este mundo para no hacer sentir mal a nadie. Profesan a Cristo con los labios, pero al primer rechazo, a la primera burla, a la primera amenaza, se avergüenzan del nombre que dicen honrar. Por eso cabe muy bien la pregunta: ¿dónde está la fe que dice confiar en un Dios soberano? ¿Usted cree que Dios es soberano? Amén. ¿Usted cree que Dios lo sabe todo? Amén. ¿Usted cree que en esa situación en la cual nos encontramos como iglesia, por difícil que pudiera ser, Dios está bajo control? No. A Dios se le salió esto de las manos. Hermanos, ¿dónde está la convicción de que Cristo es digno? Aún si cuesta reputación, si cuesta nuestros trabajos, si cuestan nuestros amigos, si cuesta nuestra libertad. Haga usted cuentas en su vida cristiana. Haga cuentas. ¿Han sido más sus ganancias que sus pérdidas? Hermanos, si usted es verdadero creyente, usted va a encontrar que en este mundo tendrá un saldo en rojo y cada vez más negativo. Menos amigos. Porque todos los que usted tenía eran amigos del mundo. Y el haber predicado de Cristo, al usted haber confesado a Cristo, eso inmediatamente lo restringe. No solamente por lo que usted es, sino porque los demás no van a querer estar con usted. No van a querer. Trabajos que usted tuvo que abandonar. O que lo tuvieron que echar porque usted no estuvo dispuesto ¿a qué? A hacer lo que es malo. Entonces sí, hermanos, vamos a tener pérdidas. El apóstol Pablo no huyó de las cadenas y del martirio. Por eso tenemos documentos escritos por él, inspirados por el Espíritu, aún desde la prisión. Desde la prisión. Desde las cadenas, desde el martirio. Él fue impulsado por el Espíritu, sabiendo que le esperaban prisiones. Él lo sabía, pero él dijo: de ninguna cosa hago caso.
Estoy advertido. El Señor me lo advirtió y de eso no hago caso. Sigo hacia adelante. Sigo a completar la carrera que el Señor me mandó. No voy a parar de hacerlo. Hoy, en cambio, muchos son movidos por cualquier viento de incomodidad. Por cualquiera. Le abren la Biblia y le dicen su condición, inmediatamente, adiós. ¿Y a dónde van? A una iglesia donde no le digan nada. ¿Sí? Qué triste, hermanos, qué triste y vergonzoso es ver a quienes afirman tener el Espíritu de Cristo, pero no muestran ni la sombra del denuedo apostólico, nada, en silencio, cristianos mudos, porque si abren su boca quedan expuestos a ser del oprobio de los demás. No quieren tener pérdidas en este mundo. Hermanos, es tiempo de preguntarnos seriamente si hemos creído de verdad. Porque el que ha nacido de Dios no negocia su fidelidad a Dios. No la negocia. No es negociable. Ser testigo cuesta. Ser testigo de Cristo cuesta. Dios no necesita cristianos de nombre. No. Él está buscando testigos que estén dispuestos a perderlo todo, sabiendo que con Cristo lo han ganado todo. Así es que, amados hermanos, que el Señor nos ayude a que estas advertencias creamos primero que todo que son reales, que no busquemos la manera de cómo darle la vuelta, de cómo escabullirnos, tener vidas cómodas. Mire, ¿usted está buscando una vida cómoda? El Señor también habló de eso. Es un camino ancho, donde usted cabe con todo lo que usted quiere, con toda su moda, con toda su música, con todos los placeres, con todos sus amigos, ahí cabe todo. Pero es un camino de perdición. Así de simple. Y así van muchos. Pero gloria al Señor, Él nos ha dado de su Espíritu para convencernos que ese camino es errado, que es preferible sufrir aquí por un poco. Usted, mire, es que si nosotros hiciéramos el ejercicio de ver la dimensión de la eternidad comparado a estos pocos años que vivimos acá, eso es un grano de arena lanzado a una playa. No es nada lo que vivimos acá. Es transitorio. Vivámoslo, pero vivámoslo siendo fieles al Señor.